estos los derechos, de los aspectos que tenemos, de los derechos que hay respecto de estas técnicas y qué derechos tienen las mujeres. Y también voy a hablar algo que me pidieron sobre el aborto, ¿de acuerdo? Sobre cómo se puede llevar a cabo el aborto de manera legal en España en la situación que tenemos cuando tenemos una posible descendencia con este tipo de enfermedades. Pues si os parece empezamos también. Bien. Evidentemente nos vamos a centrar básicamente en el tema de enfermedades genéticas y hereditarias, porque es un poquito lo que nos trae aquí. Necesito cerrar esto. Vale. Bien, yo me voy a centrar en 3 leyes, básicamente, aunque vamos a hablar de más cosas, pero básicamente son 3 leyes, lo digo como en 3 bloques, ¿no? Me parece también muy interesante hablar de la ley de investigación biomédica, porque evidentemente estamos ante enfermedades de tipo genético y yo creo que en muchas ocasiones os encontráis que sois objeto de estudio porque os interese, porque queráis, porque entréis en algún tipo de estudio, de ensayo y demás. Y yo creo que en ese aspecto pues es muy interesante conocer cuáles son nuestros derechos. Luego la ley sobre la ya propia sobre técnicas de reproducción humana asistida, voy a hablar de los derechos que os asisten y voy a hablar un poco de las prestaciones públicas que existen y de las prestaciones. Y por último hablaré de la última reforma de la ley del aborto, que es la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo, con la última normativa que ya data del año 2010. Un momento, tengo problemas aquí, no veo mi transparencia por ver el panel. Un segundito, por favor. Perfecto, yo creo que ya está. Muy bien. Bueno, pues empezamos, si os parece, por la ley de investigación biomédica. Bueno, el objeto de la norma, entre otros muchos, tienen muchos, pero lo que nos trae aquí, nos interesa, es regular la realización de análisis genéticos y el tratamiento de datos genéticos de carácter personal. Evidentemente, pues buscando la prevención, la curación, el conocimiento de este tipo de patologías hereditarias y congénitas, ¿de acuerdo? Para ello, yo sin detenerme mucho, porque todo esto lo habrán contado ayer, ¿qué es un análisis genético? Aquel procedimiento destinado a detectar presencia, ausencia o variantes de varios segmentos de material genético, y una muestra biológica, pues cualquier material biológico de origen humano susceptible de conservación, pues que pueda albergar algún tipo de dotación genética. Y aquí me da igual que esto sea pues, material reproductivo, sangre, saliva, cualquier tipo de material que científicamente pueda tener algún tipo de dotación genética, ¿verdad? ¿Cuál es la indicación que tienen los análisis genéticos? Pues se realizan para identificar el estado del afectado, del no afectado o del portador de una variante genética que pueda predisponer al desarrollo de una enfermedad específica de un individuo o condicione incluso su respuesta al tratamiento concreto. Estamos ahora, como conocéis, con el desarrollo de las ómicas, las genómicas y las de la medicina personalizada, donde se está llevando incluso a establecer diferentes variantes. Esto ya pasa en muchas patologías, que diferentes variantes genéticas te predisponen de cuál va a ser tu respuesta a un determinado tratamiento farmacológico, terapéutico, etcétera, ¿no? Por eso la importancia que tenemos al respecto. ¿Y cuáles son los derechos respecto de la investigación biomédica? Que es donde yo me voy a centrar, no evidentemente en la técnica. Bueno, pues básicamente en la libre autonomía de las personas, ¿de acuerdo? En España, como sabéis, hay diferentes principios de carácter moral o carácter ético en lo que respecta a la asistencia sanitaria. Todos habéis oído hablar seguramente del principio de beneficencia, del principio de autonomía, del principio de justicia, incluso del principio de equidad. Todos estos son principios morales que determinan cuál es o cómo es la relación entre el paciente y el médico, entre el paciente y la institución sanitaria. La beneficencia es aquel en el que el médico es el profesional y por tanto sabe lo que necesita el paciente. El principio de autonomía es que es el paciente el que toma sus decisiones de manera autónoma sobre su propia salud, y el principio de justicia es una especie de principio social de reparto de manera justa, porque los medios los recursos no son infinitos, sino que están limitados, pues cómo se reparten los recursos entre la población. Y esto matizado con el principio de equidad, que es
significa es dar a cada uno lo suyo, o más bien en el sentido de proteger al débil y tratar de manera desigual al que es desigual, en este caso por ser desfavorecido o tener menos posibilidades. Por ejemplo, típico la enfermedad, ¿no? Tratar con mayores recursos sanitarios a aquellas personas que están enfermas, evidentemente, ¿vale? Por un principio de solidaridad. Pues bien, en el derecho español, esto lo digo y esto os lo conté cuando Marcelo ha dicho que me conocía de otras charlas, esto ya os lo he contado y lo cuento muchas veces, aunque os parezca que no viene mucho al hilo, porque me parece muy interesante, no solo para este tema, sino para cualquier intervención sanitaria que tengáis. De estos 4 principios morales, en España, el BOI, por lo tanto, es derecho positivo, es derecho que se aplica en España, ya no es un principio moral, está aprobado el principio de autonomía. Esto quiere decir que de forma positiva la ley lo que establece es que el paciente tiene derecho a optar entre las distintas opciones terapéuticas posibles. ¿De acuerdo? Esto significa, desde mi punto de vista, que también tendría yo derecho a una reproducción asistida. ¿De acuerdo? Pero puede ser a un tratamiento o un tema que nos trae mucho de cabeza, como sabes, por ejemplo, pues la fisioterapia. ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso, como comentaba, se respeta evidentemente la libre autonomía de las personas, en este caso la investigación, y para que yo pueda consentir, y me da igual en investigación que con el otro tema, y por eso disculpo que me detenga un poco aquí, la información tiene que ser adecuada. Yo no puedo consentir sobre un aspecto médico que evidentemente lo normal es que no seamos médicos, ni tenemos por qué serlo. ¿Cómo voy a consentir sobre algo que desconozco? Para consentir, por eso se llama consentimiento informado, porque consiento de manera informada, conociendo sobre lo que estoy consintiendo, pues si no estaría firmando a la luz sin ningún tipo de entendimiento. Tienes una información adecuada, en este caso tiene que proporcionarse por escrito y debe comprender la naturaleza, la importancia, las implicaciones y los riesgos que existe en la investigación. Y me da igual la investigación, o me da igual para poner un tratamiento, o me da igual para una determinada experiencia terapéutica. Esto es exportable, por eso me detengo ahí un poquito. ¿De acuerdo? En el caso de los análisis genéticos, evidentemente, tiene que ser un consentimiento expreso y específico. ¿De acuerdo? Evidentemente, y esto vale para cualquier tipo de consentimiento también, me parece también muy importante, es que cualquier persona que participa en una investigación biomédica de carácter genético, por una enfermedad hereditaria o ante cualquier intervención, en cualquier momento se puede revocar el consentimiento. Y además una cosa muy importante, tú puedes revocar el consentimiento sin ningún tipo de motivación, sin ningún tipo de causa, simplemente porque lo revoco. Tener en cuenta que detrás de esto, que esto puede parecer algo muy absurdo y muy estúpido, detrás de esto hay normalmente muchos recursos económicos detrás. Entonces, cuando una persona está viendo una investigación biomédica, ve una reproducción asistida, cuando estamos hablando de recursos públicos que se están poniendo a tu disposición para la razón que sea, bien para la reproducción, la investigación de tu enfermedad genética, etcétera, tú evidentemente lo hacen porque has prestado tu consentimiento y en cualquier momento lo puedes revocar. Claro, siempre está esa tentación que te dice el de enfrente, hombre, aquí no estamos gastando el dinero, fíjate, lo que tú no has hecho lo podía haber hecho otro, etcétera, etcétera. Este tipo de presiones probablemente muchos la conocéis. Bien, pues la ley dice claramente que tú puedes revocar el consentimiento en cualquier momento y sin ningún tipo de causa, ni de motivo, ni de razonamiento. ¿De acuerdo? Es una cuestión privada e íntima de cada uno. ¿De acuerdo? También una cosa clara que quiero comentar también es que si vosotros no prestéis el consentimiento o lo revocaréis en cualquier momento, no puede suponer ningún tipo de perjuicio en tu asistencia sanitaria. Es decir, también yo tengo pacientes con enfermedades hereditarias que me dicen, es que me proponen hacerme un estudio genético y como yo no consiento o no lo tengo muy claro, pues me dicen que claro, oye, que te estoy poniendo un tratamiento, para por un tratamiento, o mira, pues igual le pongo el tratamiento a otro porque tú no consientes. Bueno, pues todo esto es clarísimamente ilegal. ¿De acuerdo? No se puede, bajo ningún concepto, crear un perjuicio al paciente, al ciudadano, porque no quiera dar su consentimiento para algún tipo de estudio o incluso revocar el mismo. ¿De acuerdo? Que lo tengamos claro. Evidentemente, toda persona tiene derecho a ser informada de sus datos genéticos y otros de carácter personal que se obtenga en el curso de una investigación biomédica, en los términos en los que manifestó su voluntad.
Esto también, permíteme que detenga aquí un momento, y es que al final es que en sanidad, aunque aquí estamos para reproducción asistida, todo va concatenado. Y en vuestro caso, en el caso de las enfermedades genéticas hereditarias, pues hoy nos trae aquí la reproducción asistida, pero esto nos vale para todo. Es decir, seguro que muchos de vosotros están en ensayos clínicos o en estudios posautorización o algún tipo de estudio del que sea. Y seguro, pues muy probable que muchos de vosotros os han estudiado vuestros datos genéticos. Bien, vosotros tenéis derecho a ser informados acerca de ellos. Y esto es muy habitual, que directamente hasta nos quitan el derecho. Nos hacen firmar que no tenemos derecho a esos datos. ¿De acuerdo? Fijaos la importancia de la última línea según los términos que manifestó su voluntad. Es decir, si tú efectivamente en ese consentimiento informado, que normalmente no nos leemos, pero que hay que empezar a leerse, por lo menos preguntar, efectivamente decimos que renunciamos al conocimiento de nuestros datos genéticos, pues evidentemente no tienen por qué dárnoslo. Pero si no renunciamos a ellos, tenemos que ser informados. Y esto puede haber personas que entiendan, y luego lo pongo por ahí, yo no quiero ser informado, no me informes de nada, pero otras que sí quieran ser informados de cuál que se está estudiando, cuál es mi enfermedad, conocer mejor mi enfermedad, cuál puede ser una evolución futura de la enfermedad, en mi descendencia, precisamente para tomar algún tipo de decisión, bien de reproducción asistida o bien de reproducirme directamente o bien de un posible aborto en un momento determinado, pues este es un derecho que tenemos como ciudadanos y como pacientes, ¿de acuerdo? Evidentemente, como comentaba antes, también tenemos derecho a que no se me comunique lo que vean, es decir, yo tengo derecho a informarme, pero también tengo derecho a que no me informen, a ser su contrario, ¿no? Nadie me puede obligar, salvo que el médico considere que esta información puede perjudicar a terceros, por ejemplo, en este caso, posible descendencia. Es decir, probablemente tú no tengas obligación de conocer tus datos genéticos, pero si eso, por ejemplo, puede afectar a personas de tu familia, primos, sobrinos y demás, pues ellos sí pueden tener derecho a conocerlo porque probablemente en función de que conozcan o no conozcan, pues sus decisiones vitales o incluso su enfermedad o de curso de la historia natural de la enfermedad pueda ser diferente, ¿de acuerdo? Y sí entraría en ese conflicto y este es el derecho al que no tendríamos derecho a no conocer los datos o sí a conocer los mínimos datos. Tampoco yo tengo por qué conocer todos mis datos o son los necesarios porque mi primo o mi sobrino pues tenga no sé qué problema. ¿De acuerdo? En este caso sería un principio de minimización de esa información que no deseo obtener. También de personas fallecidas, hay una posibilidad de realizar muestras de personas fallecidas. Bueno, pues en este caso, ahora por ejemplo, es muy interesante el documento de instrucciones previas, que en este tipo de enfermedades pues me parece muy interesante, que probablemente seguro casi ninguno de vosotros tendréis y que a mí me parece pues, que es bastante interesante a día de hoy con todos los avances tanto científicos como legales en todos los aspectos que hemos hablado de eutanasia, de alargamiento de la vida, de cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Igual es un momento de echarle un vistazo y tomar decisiones al respecto. Por supuesto, se garantizará la protección de la intimidad personal y todo el tratamiento confidencial de los datos personales, y esto es tanto de los datos que yo dé como de las muestras biológicas, porque al final la muestra biológica es un dato de carácter personal. O sea, el dato de carácter personal no es solo mi dirección, no es solo mi DNI ni mi nombre. También las muestras biológicas, evidentemente, es información de carácter personal. Y evidentemente la cesión de datos solo se podrá hacer aquella que esté claramente consentida. Y esto también es muy, muy importante porque el reglamento de protección de datos cambió hace un par de años y anteriormente los pacientes dábamos un consentimiento al hospital, al médico, y eso valía para todo. A partir de ahí ya podían investigar cualquier cosa sin yo enterarme, sin saberlo. Bueno, pues ahora, y es probable que algunos de vosotros que están en ensayos o en estudios, probablemente, pues últimamente, en estos 2 últimos años, hace 2 años, de repente os empezaron a hacer firmar un montón de papeles. Esto es debido precisamente porque antiguamente lo que se hacía era que yo con ese consentimiento doy un consentimiento para que se investigue determinadas materias y con eso se hacía de todo. Bien, pues ahora la ley exige, y más en los aspectos de carácter sanitario, porque son datos que están especialmente protegidos, que cada cuestión que se haga con esos datos yo tengo formal y expresamente lo tengo que autorizar. Y para cada caso en concreto. Es decir, yo tengo que autorizar para
para la investigación A, para la investigación B, para la investigación C. No vale decir que, oye, que es que yo necesito tus datos para investigar y ya veré lo que investigo. Eso es lo que ahora evidentemente no tiene, sería absolutamente ilegal. Por eso seguro que muchos de vosotros estáis firmando o refirmando consentimientos que ya entendíais que estaban firmados. En la misma línea, el nuevo reglamento ya sucedía antiguamente, pero ahora es más claro que evidentemente los datos relativos a la salud de cada persona no se puede utilizar para un fin distinto a aquel para el que presté el consentimiento. Lo que os comentaba. Si yo he consentido para que investiguen con mis datos para la investigación A, no pueden utilizar esos datos para la investigación B o para llevarlo a no sé qué congreso, o para pasarlo a la historia médica, o para dárselo a no sé qué otra institución u otro médico u otro laboratorio para que investigue sobre no sé qué. Esto es lo que, para que sucediera eso, yo tengo nuevamente que consentir de manera expresa y formal. Evidentemente, el deber secreto de los profesionales que tengan acceso a mis datos personales. Y una cosa que es muy interesante es que nadie puede ser objeto de discriminación a causa de nuestras características genéticas, ¿de acuerdo? Como igual, evidentemente, no puede ser discriminado a causa de que se niegue a hacerse un análisis genético. Y aquí nos viene, por ejemplo, y esto salió en alguna jornada que hemos tenido, por ejemplo, en el tema que también nos trae de la fisioterapia u otro tipo de asistencia. Claro, si a mí no me pueden discriminar a causa de mis características genéticas, y vosotros me diréis, con toda la razón, claro, vete a hacer un seguro privado con mis características genéticas, a ver qué te dicen. ¿Eso no es una discriminación? Pues efectivamente puede ser una discriminación. De hecho, ya os adelanto, y yo quiero escribir al respecto sobre esto, que en Portugal hace 15 días se aprobó una normativa precisamente expresa para que esto no sucediera, para que las personas porque por sus características genéticas o sus enfermedades hereditarias tuvieran el mismo acceso, por ejemplo, a seguros médicos y demás que aquellas personas que en principio no tienen esos problemas de carácter hereditario o sean enfermedades de carácter genético. Ahí os lo digo, que seguro que no lo conocíais, o no, casi la mayoría no lo conocía, pero ahí os lo dejo porque me parece muy interesante. Prometo escribir algo sobre esto porque creo que por aquí viene un futuro que se nos abre una puerta muy interesante y yo sé que además a vuestro tipo de enfermedad muy, muy, muy buena, que ya había yo pensado al respecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues centramos un poco sobre las técnicas de reproducción humana asistida. Ya he hablado un poco de este tema de consentimiento y demás. Va a ser lo mismo, es siempre lo mismo. Evidentemente, lo que hace las técnicas, que esto lo han explicado ayer desde el punto de vista médico y científico, es, pues, la ley lo que hace regula las técnicas de reproducción asistida, la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético. Esta ley de reproducción humana asistida habla también, evidentemente, de esterilidad, pero yo me he centrado un poco en lo que nos trae más aquí, que es la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético y hereditario. Bien, esta ley es del 2006 y ha tenido diferentes reformas, pero yo os adelanto que la actual ley ha sido un avance, supuso un avance extraordinario desde el punto de vista científico y técnico, y yo también desde el punto de vista ético y jurídico respecto de las demás legislaciones de nuestro entorno, los países desarrollados, ¿no? Y todavía hoy en 2021 sigue siendo un referente tanto por las técnicas que regula como cómo reconoce los derechos de los usuarios o destinatarios de estas técnicas. De hecho, como podéis ver aquí, pues bueno, en este cuadro, este pequeño cuadro, pues vais a ver como España, que se encuentra aquí, no sé si veis mi ratón, bueno, pues cualquier tipo de, pues se trata de una mujer soltera, se prevé la donación de semen, de óvulos, evidentemente la animación del donante, el diagnóstico preplantacional, la adopción de embriones, la fecundación post-mortem, como es, yo diría, yo no soy científico, pero prácticamente todas las, esto lo contarían ayer, si no me lo contestarían a mí, desgraciadamente yo ayer no pude estar con vosotros, pero todas las técnicas están habilitadas legalmente. O sea, lo que sea técnicamente se puede hacer, la ley también lo homologa con determinadas condiciones, pero evidentemente, como veis, pues en Noruega, por ejemplo, o en Suiza o en Italia, pues no se da una reproducción asistida a una mujer soltera, por ejemplo. Y existe un diagnóstico preimplantacional en Alemania, por ejemplo, ni se pueden adoptar embriones pues, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Suiza,
etcétera, etcétera. Como veis, es todo sí en España, pero no lo es en el resto de Europa. Bien. ¿Y cuál es el concepto y alcance de estas técnicas y qué prevé la legislación? Bueno, pues no es otra cosa que aquella asistencia médica prestada para facilitar la fecundación. ¿Para qué en este caso? Lo que nos trae aquí, para evitar la transmisión al hijo de una enfermedad hereditaria. Por lo tanto, y yo subrayo esto porque creo que es muy interesante, siempre tenemos el problema de si tenemos derecho o no a la prestación, de si tenemos acceso o no a la prestación desde la sanidad pública, de si tengo unas listas de espera bestiales, de si empiezo a cumplir años y tengo muchos problemas. Yo creo que, y esto un poco a nivel también asociativo y social, y como un carácter de exigencia a las autoridades, la reproducción asistida no podemos verla como una regalía o como algo casi me permite tener un hijo gracias a que alguien, un hijo sano, gracias a que, bueno, me van a permitir a alguien hacerlo. No, no, es que es una asistencia médica. La misma que si voy porque me duele la cabeza, lo mismo que cuando voy a mi revisión trimestral, semestral, anual, lo mismo que si tengo un COVID o lo mismo que cualquier tipo de asistencia médica. Es una asistencia médica que tiene un objeto, facilitar la fecundación. La otra tiene el objeto de mejorar, la otra tiene el objeto de ver que yo estoy estable, etcétera, 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 para evitar la transmisión al hijo de una enfermedad hereditaria. Por lo tanto, consideramos esto, y ya desde el punto de vista tanto personal como social y asociativo, que es una asistencia médica más. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Creo que tenemos que cambiar el paradigma de lo que tenemos muchas en la cabeza, porque parece que, y lo veo en muchas asociaciones y ese tipo de enfermedades, parece que por un lado va la asistencia médica stricto sensu, que todos conocemos y que todos entendemos que tenemos en la cabeza, y por otro lado va la reproducción asistida. No, 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 va todo junto, y en este tipo de enfermedades hereditarias con un carácter genético, va todo junto, porque estamos hablando, y siempre lo tratamos, de una asistencia integral de este tipo de enfermedades. Y también siempre hablamos de una asistencia de pluriespecialistas, es decir, que los diferentes especialistas tienen que estar coordinados entre sí. Bien, pues aquí hay un especialista más, que serán los ginecólogos, los genetistas o quien trate este tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque estamos precisamente ante una enfermedad genética y como es una enfermedad genética, pues también hay que tratar desde el punto de vista de asistencia médica y de asistencia sanitaria como una prestación más pública, el que yo no transmita a mi hijo mi enfermedad hereditaria. ¿De acuerdo? Creo que este cambio de paradigma es muy importante. No, por eso no lo quería dejar solo como una definición, sino como que entendamos y pensemos sobre esta frase para, pues bueno, pues para pelearnos por este futuro, como hace la asociación, todo el día la pelea, ¿no? Pidiendo. Pues esto creo que, este aspecto creo que os da un argumento muy interesante de por qué yo voy a pedir para mí o para mis socias una reproducción asistida. Porque no deja de ser una prestación sanitaria a la cual tengo derecho para garantizar mi derecho a la protección de la salud. ¿Vale? Ten en cuenta, y esto me lo habéis escuchado, que el derecho a la protección de la salud, que está en el artículo 43 de la Constitución, que puede ser ahí grandes palabras, tiene un doble componente. El propio derecho mío a que se proteja mi salud, pero también tiene un contenido prestacional. Una persona que no tiene ningún problema, imagínate una persona de laboratorio, no tiene absolutamente nada hasta el día que se muere. Bueno, pues él tiene un derecho a la protección de la salud, pero que no hace falta protección porque no ha tenido ninguna enfermedad. Imagínate un caso de laboratorio, ¿de acuerdo? En plan película. Pero la persona que nace con un problema genético, una enfermedad, y que necesita asistencia sanitaria y, por tanto, tiene derecho a la protección de la salud, necesita, y así lo establece la norma, que la administración sanitaria preste servicios sanitarios para garantizar mi derecho a la protección de la salud. No se presta asistencia sanitaria ni se presta recursos sanitarios porque alguien piensa que los voy a poner ahí. No, no, es que yo tengo un derecho. Por eso se ponen prestaciones sanitarias, no porque alguien entiende que, bueno, voy a ser bueno y voy a hacer un hospital, o voy a dar un medicamento, o voy a dar una técnica de reproducción asistida. No, 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 no. No es porque alguien lo entienda así, sino es porque yo tengo un derecho a que se proteja mi salud. Y en este caso, ¿cómo se protege mi salud y la de mi descendencia? En este caso, prestándome una técnica de reproducción asistida. Seguro que este planteamiento probablemente igual no lo hayamos pensado en toda su dimensión. Bueno, yo creo que tienes unos cuantos argumentos muy interesantes para ir a la pelea con los gerentes, los consejeros, a pelearnos por
por esta técnica, ¿verdad? Bien, ¿y en qué condiciones se tienen que establecer? Esto también lo dice la ley. Bueno, esto no es café para todos, no vale para todos. Bueno, pues evidentemente las condiciones para que sea una técnica de reproducción asistida es que exista una garantía diagnóstico-terapéutica suficiente y que sea debidamente autorizada. Es decir, la técnica de reproducción asistida alguien me la tiene que firmar porque entienda que es adecuada para mí. Pero esto es igual que un medicamento. Es decir, yo para que me tome un medicamento, en principio, alguien me tiene que firmar, tiene que autorizarme esa prestación. Dice la ley cuando haya posibilidades razonables de éxito. Yo no he querido entrar aquí en porcentajes. Como veis, estos lo comentaron ayer seguro, por los diferentes éxitos que tienen las diferentes técnicas de reproducción asistida. Bueno, esto es una norma abierta. Bueno, la posibilidad razonable, pues una norma jurídica indeterminada. Y bueno, esto es lo que habría que ver, porque no hablaría de un 40, ni un 30, ni un 20, ni un 90. Esto es algo más abierto, que es un poco lo que hay que pelearse, ¿no? Que evidentemente no supongan estas técnicas ningún riesgo para la salud de la mujer o de la posible descendencia. Como os decía antes, previamente, aceptación anterior, libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer. Y esto es muy interesante, aquí es la mujer, no es ni la pareja de la mujer, ni el marido de la mujer, ni la mujer de la mujer, es decir, la mujer a la que va a ser, sobre la que se va a utilizar la técnica de reproducción asistida es la única que consiente, ¿de acuerdo? Y evidentemente siempre informada de los riesgos, de las condiciones y de las posibilidades de éxito. Esta información, evidentemente, se tiene que dar a quien va a recurrir a la técnica de reproducción asistida y se extenderá muy interesante a todos los aspectos, tanto de carácter biológico, que siempre son los que se suelen dar, y siempre se olvidan los jurídicos y los éticos. Es decir, aquella información que es la que estoy dando yo un poco, ¿no? Es decir, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, cómo ejerzo mi derecho, dónde están mis datos personales, cómo consiento, cómo no, etcétera, etcétera. Esto también me tienen que informar al respecto de esto. No solo de cómo es la técnica y de sus posibilidades de éxito y qué me van a hacer, no, sino también los diferentes aspectos que engloban las técnicas, no solo desde un punto de vista de carácter científico, entre comillas, o biológico o biomédico, sino también jurídico y ético. Bueno, cuando exista un pago de por medio, pues evidentemente precisar las condiciones económicas del tratamiento. Por supuesto, cuando haya un pago económico, ¿verdad? Y todo esto es obligación de los responsables de los equipos médicos que llevan a cabo las técnicas de reproducción asistida. Una vez que me han informado, tengo que aceptar, tengo que consentir. Evidentemente, este consentimiento informado tiene que ser por escrito. Hay consentimientos informados que no necesitan ser por escrito, pero la ley específicamente establece que sí. Esto depende. Cuando nosotros vamos a hacernos una analítica y ponemos el brazo, nadie nos hace firmar que van a hacer una analítica. Cuando uno pone el brazo, pues evidentemente está consintiendo. Pero aquí, sin embargo, no vale pasar por la consulta directamente, que me apliquen la técnica, sino que tiene que estar previamente dicha por escrito porque abarca, como veis, todos los aspectos. Esto es sencillo, es decir, todos hay por experiencia que cuanto más compleja y complicada es la técnica que sea, pues me piden en determinadas ocasiones un consentimiento por escrito. Y una cosa muy interesante y muy importante, el consentimiento tiene que mencionar las condiciones concretas del caso. Yo me he encontrado ni una ni dos ni tres, muchos modelos de consentimiento que estáis firmando, en el que el consentimiento dice literalmente, no lo he traído aquí por no eso, porque no sé muy bien la transparencia, pero lo tengo por ahí. Entonces dice literalmente que quiero hacerme, no sé, María Pérez Muñoz, y pretende hacerse una técnica de reproducción asistida por causa de esterilidad. Oiga, si es que yo no soy estéril, en principio podría serlo también, pero yo no estoy aquí en principio por una causa de esterilidad, estoy aquí por un problema de que tengo una enfermedad genética hereditaria que no la quiero transmitir a mi descendencia, no por un problema de esterilidad. Bien, pues simplemente por ese hecho, ese consentimiento está mal hecho. El consentimiento no es un quitamultas. Bueno, en este caso, evidentemente, no quitaré ninguna multa, porque si pasara algo, si yo estoy ahí porque lo que quiero es
que no transmitir a mi descendencia una enfermedad y resulta que lo estoy diciendo que estoy allí porque soy estéril, pues evidentemente no pasa. ¿Veis? Pero por eso es muy importante establecer las condiciones concretas al caso. Y esto es muy habitual, no solo en reproductividad, sino en muchas terapias. Alguien hace un consentimiento informado por escrito, durante la asesoría jurídica del hospital, del servicio de salud o de quien sea. La ciencia avanza, que es una barbaridad, como decía aquel, y aquí siguen haciendo un consentimiento que lleva allí años y que bueno, pues que evidentemente no sirve para nada. Una vez más, como os he dicho, la mujer puede pedir en cualquier momento que suspenda la aplicación de la técnica en cualquier momento, evidentemente anterior a la transferencia embrionaria, porque si fuera posterior ya no estaríamos en una revocación del consentimiento, sino que estaríamos directamente en una solicitud de aborto. ¿De acuerdo? Sin entrar en cuestiones éticas, desde el punto de vista ético, legal. Y esto como os decía anteriormente, aquí puede haber, claro que después de estar una lista de espera tremenda, después de pasar por no sé cuántos sitios, hay detrás nuestro hay no sé cuánta gente, pues el minuto antes decidimos que mire, que me lo pienso mejor y que no quiero hacerlo. Claro, la presión es intensísima, ¿no? Fíjate, la gente que hay detrás, el tengo un periodo contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por la petición de suspensión de la aplicación de la técnica tiene que atenderse siempre. Y como os decía antes, tampoco esta suspensión esta petición de suspensión o de cancelación evidentemente no puede suponer ningún perjuicio a mi asistencia sanitaria, fuera esta la que fuera. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Por muchos recursos públicos o económicos que se hayan tenido que gastar hasta que yo revoco mi consentimiento. ¿De acuerdo? Esto lo digo muchas veces, pero me parece muy importante porque en la realidad me consta que existen presiones al respecto. Evidentemente, son usuarias de las técnicas, pues personas que tengan plena capacidad de obrar. Nos da igual, como hemos visto antes en España, el estado civil o la orientación sexual, si decide el consentimiento en caso de que esté casados en el marido, a excepto que estén separados, ¿vale? Porque con independencia de que evidentemente sea la mujer la que tiene, la que es usuaria de la técnica, tener en cuenta, y no vamos a hablar de ello, pero evidentemente esto supone unas cuestiones de filiación y por tanto de obligaciones y deberes a la otra parte, al consorte, al marido, y bueno, pues él también este aspecto, si bien no puede negar la técnica, pero sí tiene que consentir, ¿de acuerdo? Y evidentemente ese consentimiento tiene que ser las mismas condiciones que el caso de la mujer que va a realizar la técnica. Bueno, del diagnóstico preimplantacional ayer os hablaron mucho, yo no voy a entrar más. Bueno, cuánto es necesaria una fecundación in vitro, bueno, pues existe una alteración genética. Bueno, yo esto no voy a hablar porque estos hablaron ayer mucho, simplemente es una técnica de la que estamos hablando médica y por lo tanto está perfectamente contemplada en la legislación, es perfectamente legal y no hay ningún problema. Yo no voy a entrar en ella porque esto ya no me corresponde a mí. Siempre deciros que es absolutamente legal, está recogida en la norma y se puede realizar sin problema ninguno. Evidentemente, pues las técnicas tienen que estar en centros autorizados y es para detección de enfermedades hereditarias graves de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal. ¿De acuerdo? Esta condición, ¿vale? La condición no se puede hacer un diagnóstico preimplantacional a cualquier persona o a cualquier feto o a cualquier embrión, sino siempre para la detección de enfermedades hereditarias graves, además con una serie de condiciones que aparezcan precozmente, desde la infancia. Nos habla de una enfermedad genética que es igual con usted cuando sea un abuelito, pues tiene igual una tendencia a no sé qué enfermedad, a un Alzheimer, por ejemplo. No, bueno, pues eso no es un caso para hacer un diagnóstico preimplantacional, ¿no? Porque al final se supone que has podido vivir una vida plena durante muchos años, ¿verdad? El objeto, evidentemente, del diagnóstico preimplantacional es llevar a cabo la selección embrionaria de los preembriones no afectos de la enfermedad para su transferencia a la madre, de manera que podamos tener un hijo sano sin transmitirle la enfermedad que nosotros tenemos. Bien, yo no sé si estáis viendo esto, porque yo no veo bien los títulos, creo que sí, que pongo situación País Vasco, ¿no? Creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno, como no entiendo que sí. Bueno, lo que decía un poco, la situación que tenemos, porque estamos un poco de prestaciones, ¿no? Además, como sabéis, que
en España pues estamos en un nivel de comunidades autónomas, pues cada comunidad tiene 17 situaciones, ¿no? Bueno, pues en el País Vasco y también por la Cartera de Servicios Nacional, pues reconoce la asistencia, la reproducción humana asistida en dos casos, cuando existe un diagnóstico de esterilidad, ¿de acuerdo? O cuando existe una indicación clínica establecida, como estamos hablando, porque existe algún tipo de patología previa genética para evitar la descendencia que tenga la misma enfermedad que el padre o que la madre, ¿verdad? Bueno, hay una serie de lo que está aprobado, ¿no? Fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática, bueno, bla, bla, esto os lo contaron ayer. Bueno, todo esto está dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y se establece que son técnicas que deben ser autorizadas, ¿de acuerdo? Todas estas técnicas deben ser autorizadas. Por lo tanto, una fecundación in vitro pues tiene que ser autorizado previamente, como hemos dicho antes, cuando esté recogido y sea indicado por una enfermedad, etcétera. Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? A ver. No pasa, no sé qué pasa, no pasa. A ver. Ah, sí, bien, perfecto. Bueno, también para que tengamos acceso a la cartera de servicios desde el punto de vista público, por vuestra Osakidecha, pues se deben cumplir una serie de requisitos para optar a la sanidad pública, como son que evidentemente, como hemos dicho, que haya una indicación médica, esto también vale para un tratamiento privado, que haya una ausencia de hijos común en la pareja, que no exista una contraindicación para la madre o para la descendencia. También hablábamos antes que con independencia de que sea de carácter público o privado, esto también tiene que cumplirse. Que la edad de la mujer sea inferior a 40 años en el momento de iniciar el tratamiento. Por eso es muy importante el tema de las listas de espera. Y tener respuesta ovárica, es decir, que seamos capaces de que aquello pues salga para adelante. Como hemos dicho, nos da lo mismo que las mujeres sean homosexuales, sean solteras. También tienen derecho a esta técnica de reproducción asistida financiada por Osakidecha. Respecto de la edad de mujer inferior a 40 años, ahí está, pero también os digo que el Tribunal de Justicia del País Vasco, en algunas sentencias del año 2008 ya, que han pasado ya 13 años, estableció como causa de discriminación el no prestar la técnica de reproducción asistida a una mujer que era mayor de 40 años. El Tribunal Supremo entendía que esto era una discriminación por edad que no lo permitía ni la legislación española ni la Constitución. ¿De acuerdo? Ahí está, esto sí que estoy diciendo aquí, pero bueno, que sepáis que incluso yendo a un tribunal ya ha habido un caso, precisamente en el País Vasco, que lo ganó esa futura madre o esa solicitud o esa usuaria o esa peticionaria de las técnicas, ¿de acuerdo? Bueno, existen unos criterios de priorización, ¿no? Está ahí una lista de esperas, pero que no son rígidas o no son tan rígidas, sino que existen algunos criterios de priorización. Por ejemplo, cuando una mujer ha tenido 3 o más cirugías de endometriosis, porque además de tener la enfermedad que tengamos, podemos tener otras patologías, evidentemente, podemos tener endometriosis. Entendemos entonces que una mujer con endometriosis va a tener más dificultades para tener niños, bueno, pues esto se prioriza, ¿no? Mujeres que tengan además un proceso oncológico, mujeres que sea la pareja la que esté en un proceso oncológico, mujeres que la pareja presente una enfermedad terminal o mujeres cuya pareja haya fallecido pero que tengamos semen congelado de forma legal. Si nosotros, además de nuestra patología genética y hereditaria, además tenemos estas situaciones, ya de por sí Osakidecha nos debería priorizar, pero bueno, si estamos en estas situaciones, pues deseamos que no y esperemos que no, pero bueno, por lo menos vamos a pedir que nos tienen que priorizar el tratamiento porque nos tengamos en algún tipo de situación que me permite la priorización en la lista de espera, ¿verdad? ¿Cuántos intentos se cubre? Y esto, bueno, esto tampoco es una ciencia porque yo aquí me encuentro un poco de todo, pero en principio están 4 tratamientos de baja complejidad o 3 tratamientos de baja complejidad. Y aquí mi experiencia es que también depende mucho de lo que las usuarias, vosotros las mujeres, peleéis por esto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que esto no es bastante rígido. Yo aquí os recomiendo que hay que pelearse por ello. No aceptéis así como así un no, porque yo he visto bastantes situaciones, como esto tampoco estamos ante algo tan rígido, estamos hablando de medicina, hay muchas situaciones, bueno, pues que incluso puede ser a la hora de hacer la técnica, yo que sé, es un problema, hasta un fallecimiento en la familia, aquello no prendía, bueno, como hay muchas situaciones que no son matemáticas, bueno, yo esto os diría que os pelearais por la prestación
porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera que yo veo que después de un no o de 2 o 3 noes, al final por peleármelo lo he conseguido. Yo creo que entiendo que merece la pena esa pelea, ¿verdad? Muy bien, pues una vez hablado sobre la técnica de reproducción asistida, hablamos sobre, bueno, pues en caso de quedarnos embarazadas y no querer tener descendencia, en este caso, porque entendamos que el niño viene con una patología que no queremos transmitírsela, bueno, pues nos facilita el aborto, el garantizar bueno, pues la posibilidad de abortar incluso en el sistema sanitario público, ¿verdad? De todas maneras, comentaros que en principio el aborto es un tipo delictivo. El aborto luego es un tipo delictivo. Bien es cierto que en la realidad, aunque es un tipo delictivo en el Código Penal, es un tipo casi vacío de contenido, totalmente, por todo lo que, vamos a ver, porque si se realiza con las circunstancias y condiciones que prevé la norma, pues no se castiga ni al que lo practica ni a quien consiente que se practique. En la hora de la verdad realmente casi es un tipo absolutamente vacío y de hecho, como veis, no hay ningún tipo ni de condenas en tribunales y demás, porque además creo que este sería un tema que si existiera condenas saldría a la luz rápidamente y no las hay, porque está prácticamente vacío. ¿De acuerdo? No es punible el aborto cuando está practicado por un médico. En España esto no tiene más historia. En un centro sanitario acreditado, que también no suele ser el problema, y con consentimiento expreso de la embarazada. Claro, lo que sí es punible es aquel aborto en el que la embarazada no consienta. No sé, vamos a ir a un caso extraño. Hay una chica jovencita, tiene una patología o no tiene una patología, la madre entiende una vergüenza y le obligan a abortar. Bueno, pues esto sí sería punible, tanto porque el médico que lo realiza como por los padres que están obligando, ¿no? Me invento el caso. ¿De acuerdo? Y evidentemente en aquellos casos que sea constitutivo de un delito de violación, que suponga un peligro grave para la vida o salud física del embarazado o de la embarazada, como pongo en negrita, que es lo que nos aquí, por la presunción de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas, ¿verdad? En definitiva, puede interrumpirse el embarazo en términos generales. Y digo términos generales porque ahora vamos a ver condiciones en las primeras 14 semanas de embarazo, siempre, una vez más, que la mujer haya sido informada tanto de las cuestiones médicas, pero en este caso también de las prestaciones de ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Aquí estamos pensando más en una mujer, entre comillas, que no hay problema, pero que directamente no quiere tener un hijo, ¿de acuerdo? Pero no es normalmente nuestro caso, no es el caso que nos trae aquí. Y si bien y es que existan 22 semanas porque haya un riesgo por la salud de la embarazada, esperemos que esto no es el caso, sino que en nuestro caso normalmente pasan estos dos. En las primeras 22 semanas vamos a poder abortar cuando se vea que existe un riesgo grave de graves anomalías en el feto, siempre que existe evidentemente un dictamen médico y entendemos que estamos transmitiendo una enfermedad grave, eso significa que es una anomalía, aquí está el informe y entonces tenemos no 14 sino 22 semanas. Y estaríamos sin plazo en el caso de que se detectaran anomalías fetales incompatibles con la vida. Por lo tanto, cuando se tenga conocimiento de que el no nacido puede tener una deficiencia o ser deficiente en algún gen, no quiere decir solo mental, sino desde el punto de vista genético, ¿vale? Es más fácil acogerse a la circunstancia, esta circunstancia, que solo requiere un certificado médico en lugar de dos, pues bueno, no he explicado que en función de si tú quieres abortar sin más, necesitas 2 certificados y en este caso uno solo es suficiente. Es decir, en principio, cuando yo aborto bien porque tengo una enfermedad genética, porque voy a transmitir una enfermedad genética o porque ese feto tiene un problema o tiene graves problemas vitales, pues puedo abortar incluso sin plan. Y con esto creo que ya me he extendido suficiente y demás y disculpar el rollo que os he echado. Quedo abierto a vuestras preguntas y muchísimas gracias, muy amable.